de ayer. Y bueno, eh, sobre el problema de la clase anterior, pues ya solamente estaba pendiente determinar el módulo de la fuerza que el jugador de fútbol soccer eh, aplicaba sobre el balón para cambiar su momento lineal. Así que, bueno, básicamente lo que solamente nos falta por determinar es cuál es la fuerza que aplica eh, el pie del jugador sobre este balón para hacer que no solamente cambie de dirección, como evidentemente se muestra en la figura, sino que además se incremente la velocidad, unos 10 metros por segundo. Así que, bueno, eh, tenemos esos valores, estas dos cantidades. Profe, buenos días. Hola, buen día. Bueno, la fuerza media es de 1854,72 newtons. Muy bien, 1854. ¿Punto qué, perdón? 72. 72. Ok. De acuerdo, ese sería el módulo de la fuerza. ¿Y con qué dirección tendría que, bueno, se aplicó esta fuerza? Con un ángulo de 27,24 grados. Muy bien, excelente. Así que ya tenemos la dirección de esa fuerza, así que si quisiéramos aquí incluirla, lo que tendríamos es que esta persona ejerce una fuerza, algo así, vamos a ponerla también saliendo del origen, una inclinación de 30, casi 30 grados respecto al eje X positivo. Listo, está ahí. Con esta fuerza, con un ángulo de casi 30 grados, logra hacer que la pelota cambie de dirección, así como incrementa su velocidad. Bien, pues eh, mm, podemos ver aquí que con este concepto del impulso y de el momento lineal, podemos determinar, como es en este caso, cuál es el valor de las fuerzas, al menos en valor promedio, que se aplican, por ejemplo, en situaciones como las que se mostraron en los problemas, ya sea una patada, ya sea un golpe contra una pared o algún otro fenómeno en el que fuerzas muy intensas sean aplicadas durante un tiempo muy pequeñito. De hecho, el siguiente problema que vamos a revisar también, digamos que está en ese mismo contexto. El siguiente problema nos dice lo siguiente.
bueno, de hecho nos habla sobre una actividad que muy comúnmente se realiza para estimar la capacidad de seguridad que tienen los vehículos antes de salir a la venta. Tenemos entonces una prueba de choque en el que un automóvil de 1500 kilogramos de masa va a chocar contra una pared y bueno, lo que se encuentra o lo que se mide son las velocidades antes y después de ese choque. Inicialmente el vehículo se estaría moviendo con una velocidad de menos 15 metros por segundo. Eso quiere decir que se estaría moviendo hacia la izquierda en dirección hacia esa pared y después del choque se registra una velocidad de tan solo 2.6 metros por segundo hacia la derecha, como se ve en la figura. Se estima que la colisión duró apenas 0.15 segundos. Ni un segundo duro. Así que, pues, tenemos una duración de tiempo muy, muy pequeña. 15 centésimas de segundo aproximadamente. Y con esta información nos piden, como fue en el caso anterior, dos cosas. El impulso causado por la colisión sobre el automóvil y la fuerza promedio ejercida en el automóvil. Así que, bueno, esta situación seguramente uno lo ha visto, bueno, si lo googlea, varios videos, ¿no? Donde se realiza ese tipo de actividades. Bien, ¿cómo se podría determinar lo que se nos está pidiendo aquí? Tenemos un automóvil que se está moviendo inicialmente hacia la izquierda, colisiona con una pared y debido a ese choque, digamos que retrocede con una velocidad evidentemente menor. Y con estos datos debemos determinar, en primer lugar, el impulso causado por esa colisión contra la pared. Pues primero calcular los momentos lineales antes y después del choque. Muy bien. Calculamos los momentos lineales antes y después del choque. Posteriormente, ¿qué más se podría hacer? Se resta, se hace la resta del momento lineal después del choque menos el momento lineal inicial para tener el impulso. Muy bien, exactamente. Podemos utilizar el teorema impulso-momento lineal para estimar el valor del impulso, ¿no? Sabemos que el impulso es el que causa el cambio en el momento lineal, así que si conocemos cuánto cambia el momento lineal de ese vehículo, podemos saber qué impulso fue el que se le aplicó. Bien, así que tenemos el delta P, el cambio en el momento lineal, como el momento lineal después del choque menos el momento lineal antes del choque. Tenemos los valores de las velocidades, 1500 kilogramos como valor de la masa, 2.6 metros por segundo en la dirección Y, la velocidad después de la colisión, y menos 15 metros por segundo también en la dirección Y, cuando se realiza, bueno, antes de la colisión o del choque. Bien, ¿cuánto estaría uno encontrando como valor de ese delta P?
Ten que es 26.400. Muy bien, así es. Sería un total de 26.400 kilogramos por metro sobre segundo. Bien, pues ese sería entonces el cambio en el momento lineal de este vehículo. Y por el teorema impulso-momento lineal, sabemos que este valor lo podemos igualar justamente al impulso. Así que ya tenemos la primera parte. Ahora, para, digamos, entender o tener una idea de qué implica tener un impulso con ese valor de 26.400 kilogramos por metro sobre segundo, se puede determinar, como nos lo solicitan, la fuerza promedio ejercida en el automóvil. ¿Cómo se estaría determinando esa fuerza promedio y qué valor estaría encontrando? La fuerza promedio sería el impulso dividido entre el tiempo. Ok, muy bien. El intervalo de tiempo que dura esa colisión. Entre los 0.15 segundos que nos ponen aquí. Es decir, 15 centésimas de segundo. Es lo que dura esa colisión o ese golpe. Sería 176.000. Muy bien, 176.000 newtons en este caso, por tratarse de una fuerza. Ahí está, entonces tendríamos esta fuerza, que no es nada despreciable. Son 176.000 newtons que se aplican en tan solo 15.15 segundos. Digamos que tal vez se dice de manera muy simple en el problema que estamos realizando aquí, pero si lo ponemos en un contexto ya más real, fuera de una prueba de choquecino, lo que sucede lamentablemente en la calle, pues sí nos podemos imaginar, ¿no? Que por qué, por ejemplo, es importante utilizar cinturones de seguridad, que se realicen pruebas de choque para el mejor diseño de los automóviles, para justamente prevenir ese tipo de situaciones, porque las fuerzas que se involucran en ese tipo de eventos, pues no son nada despreciables. Y claro, también va a depender de cuánta velocidad es con la que se puede estar desplazando ese automóvil y que posiblemente pues puede impactar ya sea en una pared, como fue aquí, o con otro automóvil, o con algún otro objeto. Así que bueno, este ejemplo sirve como para dimensionar un poco, ¿no? Lo que podría estar ocurriendo en ese tipo de situaciones un poco más reales. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, al respecto de este problema o de los anteriores. No, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con una siguiente aplicación. Vamos a llamarla así.
de lo que conocemos o lo que habíamos visto como la conservación del momento lineal, que básicamente, aquí lo tenemos, aquí está. Habíamos mencionado entonces que hablaríamos de la conservación del momento lineal bajo dos ideas. La primera es que el sistema de partículas que estaríamos analizando o estudiando, lo íbamos a considerar aislado. Las únicas fuerzas que iban a estar tomándose en cuenta son aquellos que surgen de la interacción propia de las partículas que forman ese sistema. Cualquier otra fuerza se considera externa y queda descartada y no forma parte del análisis. Otra forma de entenderlo es la conservación del momento lineal es válida cuando la suma vectorial de todas esas fuerzas externas es cero. Bueno, vamos a ver entonces una aplicación de este principio físico en este tipo de fenómenos, en los fenómenos que se conocen como colisiones o choques de partículas. Bien, aquí vamos a llamar colisión o choques para, digamos, entenderlo todo bien. Va a ser el evento en el que dos partículas van a interactuar una contra la otra. Se acercan e interactúan entre ellas. Vamos a suponer, y eso va a ser la idea importante, que las fuerzas de interacción que aparecen cuando estas partículas se interactúan entre sí o aparece cuando se tocan, van a ser siempre mucho mayores que cualquier otra fuerza externa presente. ¿De acuerdo? Así que vamos a decir que en intensidad, en módulo, las fuerzas de interacción van a ser mucho mayores a las fuerzas externas. Así que de esa manera tenemos una justificación para decir que las fuerzas externas se van a despreciar y entonces nuestro sistema, pues ya lo podemos tener la idea de que va a ser un sistema aislado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hablábamos de este evento del coche, ¿cuál es la fuerza? A ver, ¿cuántas fuerzas podríamos pensar que están actuando sobre el automóvil? Sería la gravedad Muy bien, y la normal. correcto, la normal. Y durante la colisión, si pensamos justo en este momento, cuando interactúa con la pared, Serían las mismas, ¿no? las mismas, pero con el agregado de la fuerza que ejerce la pared sobre el automóvil, Ujú. que es el que justamente lo hace que retroceda, ¿no? Y el que, por ejemplo, como la imagen que tenemos aquí, haría que se deforme la parte frontal y, bueno, toda la parte frontal termine deshecha. Bueno, son tres fuerzas, pero de esas tres, las que en ese problema tomamos en cuenta para toda esta parte del momento lineal, fue la fuerza que ejerce el automóvil, perdón, la pared sobre el automóvil. Esa fuerza y las otras dos, la normal y el peso, son fuerzas que sí están presentes, pero son fuerzas externas a la interacción entre la pared y el automóvil. Como la fuerza que ejerce la pared sobre el automóvil puede considerarse mucho mayor que las otras dos, entonces tenemos un sistema aislado. Podemos considerar que el sistema formado por la pared y el automóvil es un sistema aislado y la fuerza de peso y del automóvil y fuerza normal quedan descartadas dentro del análisis. ¿De acuerdo? Eso es lo que de alguna manera está diciéndose en esta primera frase. En el ejemplo del balón, en el ejemplo de este jugador, sobre la pelota están actuando varias fuerzas, suponiendo que se está moviendo sobre pasto, ¿no? O sobre el suelo en sí. Sabemos que la fuerza peso está presente, también está la fuerza normal, y además cuando choca con el pie del jugador, pues la fuerza esta F que hace que esta pelota cambie de dirección. Son tres fuerzas nuevamente, pero la que nos va a interesar va a ser solamente la que aparece por esa interacción entre el zapato y el balón. Las otras dos fuerzas, la normal y el peso, quedan descartadas porque en módulo o en intensidad no son tan grandes en comparación a esta fuerza F. De hecho, si lo pensamos, esta fuerza F
va a tener mayor, tiene que tener mayor módulo que la fuerza peso, porque de otra manera no podría ser posible que la pelota sea lanzada hacia arriba. Así que en este entender es de lo que vamos a estar tratando ahora. ¿De acuerdo? Así que esta frase que aquí aparece, suponer que las fuerzas de interacción son mucho más grandes que las fuerzas externas, es lo que nos va a permitir asegurar que el momento lineal se conserva en esto que vamos a llamar como colisiones. Hasta aquí sí queda clara la idea, entonces. Sí, profe. Ok, muy bien. Así que en las colisiones, la otra idea que va a aparecer de manera pues prácticamente natural es esta otra. El momento lineal del todo el sistema, no importa de cuántas partículas estemos tomando en cuenta, se va a conservar. O sea, lo mismo que ya habíamos comentado en la conservación del momento lineal, pero ahora aplicado a este tipo de fenómenos llamados colisiones o choques. Bueno, las colisiones o choques entre partículas se pueden estudiar en dos categorías perfectamente definidas. Y esto va a depender si la energía cinética, aquí viene este término que habíamos visto en su momento, va a depender si la energía cinética antes y después del choque se conserva o no. Pero aquí hablamos de la energía cinética del sistema, no la energía cinética de las partículas de forma individual, porque eh, la energía cinética individual sí va a cambiar. ¿Qué es lo que no debe de cambiar? La suma de las energías cinéticas de todas las partículas. Si tenemos dos partículas, como es en el caso de la figura que está aquí mostrada, estas dos partículas interactúan, se están aproximando entre sí, colisionan o chocan y después se alejan. Si medimos la energía cinética, cuando hablamos de la energía cinética, hablamos de, de esta cantidad, pero de las dos partículas. No de manera individual, sino de estas dos. Así que aquí tenemos la energía cinética inicial de ambas partículas, la suma de ambas energías cinéticas. Si después de esa colisión, viendo a este conjunto de partículas como el sistema completo, tenemos que la energía cinética final es exactamente la misma, y como sabemos que el momento lineal se va a conservar, a esa colisión se le conoce como una colisión elástica. ¿De acuerdo? Ese es el primer tipo de colisión que vamos a estar revisando. Colisión elástica entre dos partículas es aquella en la cual se cumplen dos cosas. La energía total y el momento lineal total se va a conservar. Es decir, antes y después de la colisión son exactamente iguales. ¿Sí queda claro esto entonces? Son dos condiciones que se tienen que cumplir. Se tiene que conservar el momento lineal, como fueron los ejemplos anteriores que revisamos, pero ahora tenemos que tomar en cuenta que la energía cinética total, y aquí es muy importante tener esto en mente, total se va a conservar. Bien, eso es lo que será una colisión elástica. Hay otro tipo de colisión que se conoce como colisión inelástica. En esta colisión de tipo inelástica, este requisito que tenemos aquí de la energía cinética total ya no se cumple. Ya la energía cinética total, claro, la energía cinética total antes y después de la colisión
deja de tener el mismo valor. Ya no podemos recuperar la misma cantidad. Aunque el momento lineal sí se va a conservar. Eso no, eso sigue, esa condición se sigue presentando. ¿De acuerdo? Así que la única diferencia entre una colisión que llamaremos elástica y una que vamos a llamar inelástica es la conservación o no de la energía cinética total del sistema. Así que bueno, aquí está representado por esta desigualdad, ¿no? La energía cinética total antes del choque ya no va a ser igual a la energía cinética total después del choque o colisión. ¿Preguntas, comentarios sobre estos dos conceptos que vamos a estar trabajando ahora? No, profe. Oiga, profe, Sí. en caso de un choque inelástico, ¿aún puede haber velocidad después de que choquen? Sí, puede darse el caso que en un choque inelástico las velocidades bueno, sean distintas de cero. O incluso pueden ser cero también. Todo va a depender de, como vamos a ver aquí a continuación, del valor de la masa. ¿De acuerdo? Aquí, cuando hablamos del momento lineal, está implícito dos valores, ¿no? Que tenemos aquí. Aquí está, por ejemplo, en estos problemas. Está implícito siempre el valor de la masa y el valor de la velocidad. Así que si una partícula después de un choque termina o no en reposo, va a depender de cuánta masa tenga en comparación al otro objeto con el que haya chocado. Por ejemplo, así un caso muy evidente es este. Aquí vemos este tipo de colisión, por ejemplo, es una colisión que cae en la categoría de inelástica. Si medimos la energía cinética del sistema pared más auto antes del choque y lo comparamos con la energía cinética total después del choque, vamos a ver que no son iguales. Así que eso ya nos habla de una colisión inelástica. Ahora, si vemos, el automóvil fue el que retrocede. Logra moverse con una cierta velocidad hacia la derecha. Pero ¿qué pasó con la pared? Esa prácticamente permaneció en su misma posición. Aquí no estamos, aquí claro, pudo haberse rasgado, pudo haberse fracturado, pero hablando de su velocidad en sí, prácticamente fue cero, la de la pared. ¿Y eso a qué se debe? A que la pared estaba sujeta. A que la pared puede estar sujeta digamos así, anclada, ¿no? Al suelo. Así que la inercia que tiene es mucho mayor en comparación a la del automóvil. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? Que tenemos de un choque, de una prueba de choques real. El automóvil es el que a veces sale un poquito disparado hacia atrás, como que retrocede, mientras que el objeto con el que es impactado tiene tanta masa, puede tener tantas toneladas de masa, que prácticamente ni se mueve, ¿no? Así que, respondiendo a la pregunta, sí puede haber ese tipo de situaciones en las que por ejemplo, la velocidad sea cero o bien sea distinta de cero. Todo va a depender de las masas de los objetos que choquen. Bueno, eh,
Ahora, dentro de las colisiones inelásticas, es decir, aquellas en las que la energía cinética total del sistema ya no se conserva, tenemos dos subcategorías. Cuando los objetos se unen después de chocar, cuando quedan pegados, a esa colisión le llamamos colisión perfectamente inelástica. Y a la situación en la que los objetos, después de colisionar, no quedan pegados, simplemente la energía cinética es la que cambia, pero los objetos no terminan unidos unos contra el otro, simplemente se llama una colisión inelástica. ¿De acuerdo? Sí queda claro entonces la diferencia entre, vamos a decirlo así, esos tres tipos de clasificaciones. Una colisión elástica, una colisión inelástica, que a su vez se divide en otros dos tipos. Perfectamente inelástica o simplemente colisión inelástica. Entonces, profe, sería que en una perfectamente inelástica la velocidad sería cero. Eh, ¿Sería cero la velocidad? No. Después del choque. Después del choque, no, porque por la conservación del momento lineal no podría ocurrir eso. Por ejemplo, a ver, vamos a verlo así. A ver. A ver, vamos a pensarlo de esta manera. Tienes dos partículas, como por ejemplo, justamente las que están aquí arriba. A ver, para poner esto en contexto. Tienes dos partículas que se están acercando. Las dos tienen su propio momento lineal y además dirigidos en opuesto, ¿no? Es decir, se van a encontrar. Colisionan y puede que quede en reposo. A ver, podemos hacer las cuentas. Vamos a ver bajo qué condiciones. A ver, tienes la masa de la primera partícula y la velocidad. Esta otra partícula tiene su momento mv por velocidad v, ¿de acuerdo? Y se está moviendo hacia la izquierda, así que tiene un signo menos. Eso sería, esto que se acaba de escribir, es el momento lineal total antes de que choquen. ¿Sí queda claro? ¿Sí es claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, decimos, ok, van a colisionar en una colisión perfectamente inelástica, ok, es decir, los objetos terminan unidos. Eso quiere decir que el nuevo objeto se forma por la suma de las dos partículas, que inicialmente estaban individuales. Y se van a mover con una cierta velocidad. Ahora, tu pregunta ¿es posible que que termine, cuando chocan, queden en reposo? Bueno, si eso ha de ocurrir, la suma de las masas no va a ser cero, evidentemente. El único que puede ser cero es la velocidad final. Y si la U que está aquí es cero, quiere decir que todo esto es cero. Así que eso ya nos permite hablar de una condición. ¿Qué debería ocurrir para que dos partículas que inicialmente estaban en movimiento y al chocar queden en reposo?
Que tengan igual masa e igual velocidad. Exacto, que podrían tener por ejemplo, en esta parte queda una igualdad, ¿no? Quitamos esto y quedaría aquí una igualdad. Y entonces en esta igualdad podemos analizar varios casos. Uno de ellos es que, claro, hablemos de partículas que tengan la misma masa y que se estén moviendo con la misma velocidad. Lo único que sea diferente es sus direcciones, que uno vaya a la izquierda y el otro a la derecha. Así que bajo ese caso muy especial, podríamos encontrar que al chocar queda en reposo. Sí, es claro entonces aquí la conclusión. Sí, ¿Sí? Ok, entonces bueno, hablaríamos sería un caso muy especial, ¿no? Porque se tendría que cumplir una características bien específicas. Masas iguales, velocidades iguales en cuanto a módulo y direcciones opuestas. De otra manera, no podría ocurrir lo que planteas, de que terminen el reposo después del choque. Bien, bueno, pues esto, bueno, no sé si existe alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente. no, profe. Muy bien, bueno, pues esto sería en general, lo conceptualmente hablando, las características de ese tipo de colisiones. Así que elástica se conserva momento lineal total y energía cinética total. Aguas, aquí no estamos hablando de energía mecánica, solo de energía cinética total. En una colisión inelástica, ya sea perfectamente o simplemente inelástica, se conserva el momento lineal, pero no la energía cinética total. Bien, vamos a ver el primer ejemplo en el que vamos a tratar colisiones perfectamente inelásticas, es decir, aquellas en las que las partículas que chocan quedan pegadas, forman una nueva partícula cuya masa es la suma de las otras dos, las que inicialmente estaban separadas. Bueno, tenemos en este problema la siguiente situación. Nos hablan de un péndulo, este objeto que está aquí colgando, de masa m, que cuelga del extremo inferior de una varilla de longitud L. Así que aquí está la masa concentrada en este cuadrado y cuya distancia desde este pivote, que es el punto alrededor del cual va a girar el péndulo, pues es una distancia L. Bueno, la masa de esa barra se va a ignorar, no va a importar en ese momento cuánta masa tenga esta sección recta. Y además sabemos que en el pivote no se ejerce fricción, así que está perfectamente lubricado y no hay fricción en el pivote. Bueno, nos dicen que una masa m, en minúscula, se va a mover con una cierta velocidad v, ¿ok? Y se está moviendo hacia donde se encuentra este bloquecito, este péndulo. Nos dicen que esa masa m va a chocar contra este bloque colgante y se va a encajar. Va a quedar pues metido, ¿no?, en este bloque. Nos preguntan, bajo este contexto, ¿cuál debe ser el valor mínimo de la velocidad con la que esta masita B tiene que estar viajando para lograr que cuando se incruste en el péndulo, estos dos se eleven como un todo hasta llegar a este punto, hasta el punto superior de ese arco?
sí es clara lo que aquí se está planteando, tanto la información, bueno, o el contexto del problema, como lo que se pide. Sí, profe. Muy bien, bueno, pues ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo determinamos esa velocidad mínima con la que tiene que viajar la masa minúscula para lograr que una vez que se impacta con el péndulo, una vez que está al interior de ese bloque colgante, haga que ya el sistema completo logre, eh, digamos, se pone a oscilar y se eleva hasta terminar en esta posición? Digamos que ahora es esta la nueva posición, donde este cuadrito tiene como masa la M minúscula más la masa M mayúscula. Para determinar esa velocidad, el problema se va a tratar con dos herramientas que hemos visto ya hasta este momento del curso. Una, evidentemente, tiene que ver con el tema de colisiones, justo lo que se acaba de mencionar hace unos minutos. Porque la pelotita esta, al impactar con el bloque, van a experimentar este fenómeno de colisión. Y además una colisión perfectamente inelástica, porque van a terminar juntas, van a terminar pegadas. Así que eso ya, por default, nos habla de una colisión. Y en una colisión con estas características, si bien la energía cinética de las partículas no se conserva, sí lo hace el momento lineal. Así que al menos en esta parte de la colisión, vamos a tener que emplear la conservación del momento lineal. En esta sección, en esto que está aquí encerrado en color rojo. Una vez que ocurre la colisión y vemos que este sistema se eleva, ¿qué otro concepto de los que hemos visto podríamos ocupar para analizar lo que pasa justo después de la colisión? A ver, vamos a hacer unos dibujos aquí para analizar justamente esto que se está platicando. A ver, vamos a tomar en todo este fenómeno, en todo este proceso, tres fotografías. Tenemos esto que está aquí encerrado en color rojo en la figura, está representado por estas dos imágenes. ¿Qué tenemos en ellas? Bueno, tenemos en primer lugar a la partícula, aquí representada por este punto en color azul, moviéndose con una cierta velocidad en dirección al bloque colgante. Se va acercando, se va aproximando cada vez más. Y llega a ese bloque colgante, impacta con él, pero el proceso es tan rápido que el bloque ni siquiera le da tiempo de moverse, sino que digamos que permanece en reposo ese bloque mientras la partícula está en color azul se va adentrando cada vez más y más y más y más. ¿De acuerdo?
No es hasta que esta partícula está totalmente en reposo al interior del bloque que ya estos dos, hablando de unas como una partícula completa o total, comienza a moverse. Es decir, se mueven como un todo con una velocidad u. ¿Cómo se llama esa velocidad? La velocidad u. ¿De acuerdo? Esta velocidad u, bueno, si no estuviera esta cuerda, esta parte larga de la estructura, ¿hacia dónde se movería? En línea recta hacia la derecha. Exactamente, se movería en línea recta. Pero como está esta estructura, lo que hace esta estructura es obligar a que este bloque, junto con la masita, esta en color azul, se muevan de esta forma. Cambien su movimiento según esta curva en color verde hasta llegar a este punto que nos interesa. ¿De acuerdo? Así que en esta primera parte vamos a tener que analizarlo como lo que es una colisión de tipo inelástica. Y para ello tenemos que hablar de la conservación del momento lineal. Pero para la otra parte del problema, o la otra parte de la historia, es decir, esta, habremos que analizarlo de otra manera. La pregunta es, ¿con qué de los conceptos que hemos visto hasta ahora convendría analizar esta segunda parte de la historia? Esto que está aquí, esto que une la imagen o la figura 2 con la imagen 3. Bueno, la idea está aquí. En este problema debemos de considerar que en la primera etapa, lo que está encerrado en amarillo, se conserva el momento lineal. Pero en la segunda etapa nos dicen que en la bisagra, en el pivote, no hay fricción. Así que se debe de conservar la energía mecánica total. Eso es lo que debe de cumplirse para resolver este problema. En lo que está encerrado en amarillo, lo decimos nuevamente, vamos a analizarlo considerando que el momento lineal total del sistema, es decir, pelotita blanca en color azul más bloque en color blanco, se conserva. Todo ese momento lineal se conserva entre la escena 1 y la escena 2. Ahora, para la escena 2 y la escena 3, lo que los une va a ser la conservación de la energía mecánica total. ¿Por qué eso se va a cumplir? Porque como no hay fricción, aquí en esta parte no hay pérdida energética. Justo cuando termina la colisión, ¿qué tipo de energía tenemos? ¿De qué tipo de energía podríamos hablar justo después de la colisión? De que esos dos objetos terminan unidos. Energía cinética. Exactamente, energía cinética. Y cuando lleguen a este punto, Sería energía potencial. exactamente, la energía cinética se va perdiendo conforme van ascendiendo, hasta que toda esa energía cinética que logramos medir justo después de la colisión termina convirtiéndose en energía potencial gravitacional cuando se llega a esta posición. Entonces, sí queda claro al menos en cuestión de idea, porque falta hacer las cuentas, ¿no? Pero al menos en cuestión de ideas, ¿por qué se tendría que analizar en una y otra manera?
pues vamos ahora a trabajar estos dos escenarios, ¿no? Así que en la primera parte podemos hablar de la energía, perdón, de la conservación de la energía mecánica y en la otra parte la conservación de energía, perdón, en la primera sección, en esa primera parte se conserva el momento lineal y en esta segunda se conserva la energía mecánica total. ¿Ok? Así que vamos a ir, digamos que de atrás hacia adelante. Como nos está pidiendo la velocidad mínima, vamos primero a establecer las condiciones que se tienen que cumplir al final, digamos ir a la inversa, hasta llegar a determinar con qué velocidad tiene que moverse o tendría que estarse moviendo esa pequeña partícula de masa m minúscula para lograr lo que se busca. Así que bueno, eh, para el péndulo, cuando ya tiene la masa incrustada, sabemos que la única fuerza que está presente en ese momento es la fuerza de gravedad, que sabemos que es una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Así que, si elegimos como punto de referencia justo en el que se encuentra el bloque y la partícula, vamos a decir que tenemos altura cero. Así que, justo después de la colisión, como bien se señaló, la única energía que está presente es de tipo energía cinética, donde la masa es esto que está aquí, la masa de la partícula pequeñita más la del bloque, porque ya van a comenzar a moverse como un solo objeto, con una velocidad común, que la estamos llamando u. ¿Qué pasa cuando cuando todo este conjunto logra llegar hasta el nivel más alto, según el problema? Bueno, la masa es m más m mayúscula, por la gravedad, por la altura, 2L. A ver, echemos un vistazo. ¿Por qué 2L? Dijimos o establecimos hace un momento que este nivel iba a ser el nivel y igual a 0. Así que estas dos partículas se encuentran a esta altura, a nivel y igual a 0. Cuando logran subir hasta este otro lugar, cuando se ubican en este punto, ¿a qué altura se encuentran? Pues vemos aquí claramente, aquí lo podemos ver claramente, que esta diferencia de altura es justamente 2L. ¿Sí queda claro de estas ideas? Sí, profe. Muy bien, pues siendo así, podemos encontrar la velocidad después de la colisión que permite que esos dos objetos logren llegar a una altura o logren subir una altura igual a 2 veces L. Como no hay fuerzas no conservativas, las únicas fuerzas conservativas son el propio peso de estos dos elementos, podemos asegurar que la energía mecánica inicial o en el instante 1, es decir, energía cinética, es igual a la energía mecánica en el instante 2, es decir, se ha convertido en energía potencial gravitacional.
Así que si igualamos los términos, hacemos un poco de simplificación, llegamos a ese resultado. Con esta velocidad se tienen que mover las partículas justo después de la colisión para que logren subir esta distancia 2L. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre cómo se obtuvo y cómo se analizó esta parte del problema para llegar a la ecuación 1? No. Muy bien. Ok, ahora, entonces ya tenemos en esa primera ecuación, o como primer resultado, la velocidad con la que deberían terminar esas partículas después de la colisión. Ahora lo que resta hacer entonces es estimar cuál sería la velocidad de, con el que se tendría que mover la partícula de menor masa antes de la colisión para lograr obtener este valor. Así que ahora nos pasamos a analizar el problema, pero desde el punto de vista de la conservación del momento lineal. Así que tenemos las siguientes características. Esta velocidad u que se acaba de encontrar tiene que depender de la colisión, necesariamente. Va a depender de justo con qué velocidad llegue la masa m minúscula. Así que para encontrar esa relación, pues vamos a considerar que cualquier otra fuerza externa que estuviese presente va a ser menor a las fuerzas que se presenten cuando esta partícula pequeña se va a ir incrustando dentro del bloque. Esas son las fuerzas que nos van a interesar, esas fuerzas de contacto. Y como es así, podemos asegurar entonces que el momento lineal se va a conservar durante ese proceso de colisión, desde que la pelotita en color azul entra en contacto con la superficie del bloque hasta que logra detenerse una vez estando dentro de ese bloque. ¿Okay? Así que el momento lineal inicial, que está formado solamente por este término, es igual al momento lineal final. Es decir, cuando tanto la masa pequeña como la masa grande se van a mover con la misma velocidad. ¿Sigamos bien hasta aquí entonces? Sí. Muy bien, bueno, pues teniendo esta idea, vemos que de esta ecuación ya podemos calcular esa velocidad. Basta con despejarla. Esta u que necesitamos o que aparece aquí es la misma que tenemos aquí en la ecuación número 1. Así que la siguiente cadena de igualdades, pues, se puede seguir de manera rápida, ¿no? De esta relación conocemos que esta es la velocidad u con la que se tienen que mover. Pero esta velocidad u ya la calculamos aquí arriba. Ya sabemos cómo se relaciona con la parte de interés, es decir, es la que permite que esos dos objetos logren subir una altura de 2L. Así que si hacemos la igualación, llegamos a ese resultado.
al momento de hacer al momento de igualar las ecuaciones 1 y 2, estamos diciéndole, digamos que al álgebra del problema, que esta velocidad u no puede ser cualquiera. Tiene que ser forzosamente 2 veces la raíz cuadrada de g por L. Porque justo con esa velocidad, el nuevo objeto va a lograr subir la distancia que se está pidiendo en el problema. Bien, comentarios, dudas. Entonces ya bueno, básicamente esta es la parte final de este problema. Entonces, profe, se usó el teorema de trabajo-energía. No, se No, utilizó la conservación de la de la energía. energía mecánica. Sí, en la primera parte, lo que dio lugar a la ecuación 1 fue aplicar la conservación de la energía mecánica. ¿Y eso por qué es posible? Porque nos dice en el propio enunciado del problema que no hay fricción. Y las únicas fuerzas que están presentes cuando esta estructura, aquí lo tenemos, la única fuerza que está presente aquí es la fuerza de gravedad. Conforme este objeto va subiendo, la única fuerza con la que está interactuando o que está actuando sobre de esta es la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa. Y sabemos que cuando la única fuerza que está presente durante un cierto proceso es una fuerza conservativa, entonces la energía mecánica total del sistema se va a conservar. ¿Sí queda clara entonces esta idea de, de justificar por qué la energía mecánica se conserva? Sí, profe. Ok, bien, entonces si sabemos que la energía mecánica se conserva, pues igualamos la energía cinética con la que esta masa total, vamos a llamarla así, esa masa total se va a estar moviendo y la igualamos con la energía mecánica gravitacional que va a adquirir una vez que haya subido una altura de 2 veces L. Y eso nos permite, digamos que saber con cuánta velocidad tuvo que terminar tras la colisión esta masa total, esta U, que aquí aparece. Ahora, si ya sabemos con qué velocidad se estuvieron moviendo justo después de la colisión, hay que relacionar esta U con esta velocidad. ¿Y eso cómo se logra? Con la conservación del momento lineal. Y ya lo que resta por hacer, pues es, en la ecuación 2, decirle al problema, esta U no puede ser cualquiera. Tiene que ser forzosamente el valor de la ecuación 1. ¿Por qué? Porque esta U que aquí aparece cumple el requisito de ser la velocidad que va a permitir que la energía cinética se convierta en energía potencial gravitacional después de avanzar una distancia, una altura de 2L.
Bien, ¿alguna otra duda por ahí que haya surgido? No, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a ver otro problema que muestra lo siguiente. Bueno, antes de verlo tal cual, sí es importante notar aquí que en los problemas que vamos a, bueno, que se pueden plantear, porque no son los únicos, tenemos básicamente, los podemos entender de dos maneras. Por ejemplo, cuando solamente el problema se resuelve analizando la conservación del momento lineal. O hay otros problemas, como fue en este caso del péndulo, en el que para resolverlo necesitamos utilizar herramientas que ya hemos visto, como por ejemplo la conservación de la energía mecánica. O incluso, ¿por qué no? Podría ocuparse el teorema trabajo-energía. Así que, digamos que ya un problema, entre mayor información nos piden determinar o analizar, se requiere mayor cantidad de conocimiento y de conceptos físicos. Así que todo va a depender de que lo que nos pide el problema para, o bien, analizarlo solamente con conservación del momento lineal, o traer incluso la conservación de la energía mecánica o el teorema trabajo-energía. Vamos a ver este siguiente ejemplo para, pues, bueno, primero leerlo y darnos una idea de qué herramientas podríamos estar utilizando aparte de la conservación del momento lineal. Bien, nos dicen aquí, una bala de masa M se incrusta en un bloque de madera con masa casi de 1 kilogramo. Bueno, que luego comprime un resorte. Así que nótese, aquí ya nos habla de un tercer elemento. Tenemos la masa de la bala, tenemos un bloque de madera. Así que cuando la bala se incrusta en ese bloque de madera, se hace que, bueno, se logra comprimir un resorte a lo largo de una distancia de 0.05 metros antes de llegar al reposo. Nos dicen el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la mesa sobre la cual se está realizando todo este proceso es de 0.5. Aquí hay un problema de imprenta. Esta M debe ser una mu porque es el coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Así que esta M es una mu. Bueno, con esta información, con todo eso que nos han dado de información, nos preguntan, ¿cuál es la rapidez inicial de la bala? ¿Y qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se ha disipado? Es decir, en forma de daños al bloque de madera, aumento de la temperatura, etcétera, en la colisión entre la bala y el bloque. Bueno, tal vez el inciso B no es tan inmediato la forma de resolverlo, así que vamos a concentrarnos enteramente en la parte A. Así que, a ver, vamos a analizar ese problema, vamos a desmenuzarlo parte por parte para entender qué es lo que está pasando. Así que, como en el caso anterior, podemos identificar tres situaciones importantes, ¿no? Las más relevantes. Primera situación o primera escena. Esta partícula, esta bala, se está moviendo, como no nos dicen exactamente hacia dónde, aquí nos lo vamos a imaginar, que se está moviendo hacia la derecha. Así que se mueve hacia la derecha. Llega e impacta sobre este bloque de madera. Comienza a incrustarse. Y este proceso es tan rápido, ¿de acuerdo? Que el bloque no se mueve hasta que esa bala termina en reposo en su interior. Ya cuando eso sucede, es decir, cuando ya tenemos la masa total, M mayúscula más M minúscula, comienzan a moverse. Y lo hacen sobre una mesa que tiene un cierto valor de fricción.
empiezan a comprimir el resorte hasta que la compresión del resorte sabemos que va a obligar a este nuevo objeto a terminar en reposo. Pero no hay que olvidar aquí, hay fricción. Bien, así que la imagen o las imágenes de interés son estas tres. Una masa que impacta, penetra al interior de ese bloque de madera. Una vez que esta masa queda en reposo al interior de ese bloque, este sistema ya comienza a moverse con una nueva velocidad, que vamos a llamar U. Se comienza a mover hacia la derecha, pero como está un resorte ahí presente, al irse desplazando hacia la derecha cada vez más, el resorte se va a ir comprimiendo. Y sabemos que como efecto de esto, el bloque va a terminar en reposo. Pero no solamente eso, además, por si fuera poco, tenemos fricción aquí presente. Queda claro entonces digamos, la película que tenemos que analizar, cada una de estas tres elementos que forman la secuencia. Bien, vamos a resolver entonces ese problema, pero para no cortar digamos, el desarrollo, vamos a iniciar entonces este tiempo de pausa, de break, en este momento, para una vez que iniciemos la siguiente sesión en unos minutos más, pues sin interrupciones, resolvamos este problema, ¿de acuerdo? Así que bueno, habrá simplemente que meditar un poquito qué pasos se tendrían que hacer, cómo sería el desarrollo ahora, tomando en cuenta pues todo lo que se ha comentado hasta aquí, ¿no? Cómo se realiza ese proceso de colisión, cómo se realiza este proceso de compresión en el resorte, tomando en cuenta que ahora sí hay fricción. Así que al haber fricción, sabemos por default que la energía mecánica no se va a conservar. No podemos decir que E1 es igual a E2. Así que hay que buscar otra forma, ¿no? Hay que ir pensando en qué otra manera podemos utilizar la información de energía cinética y de energía potencial en el resorte para resolver lo que nos están pidiendo. Bien, en el chat está el link para registrar asistencia, así que retomamos la sesión, si les parece bien, a las 9:05. Así que tenemos 15 minutos para descansar. Sí. Bueno, le quería comentar que ayer nos cortaron la luz a las 9, pero fue Ok, de manera general a la colonia. Y ok, hoy no sé si vayan a hacer lo mismo. ok, entiendo. Por Eh, si, uh-huh. por si es que no entro, es por eso. Ok, está bien. Bueno, eh, ya saben, como de cualquier manera la sesión va a quedar grabada y se va a subir a internet para que pues esté, ¿no? Ahí la información. Ajá, no me afectaría, por ejemplo, de eso de la asistencia y eso. No, recordemos que la asistencia es simplemente informativa, para al menos tener una especie como de control para saber más o menos con cuántos están
estamos trabajando, pero no se toma en cuenta tal cual. Bien, bueno, pues sí, esperemos que no llegue a pasar eso, y si ocurre, bueno, no hay problema con la asistencia, y en cuestión del contenido, pues va a estar en internet una vez que terminemos la sesión. Ok, perfecto. Sí, el corte de la luz es porque andan cortando los árboles. Como ha estado haciendo mucho viento, se ha ido la Claro, luz varias veces. ok, entiendo. Bien, bueno, pues esperamos que no ocurra nuevamente, pero si llega a ocurrir, no hay problema en ningún aspecto. Ok, Bien, entonces nos escuchamos en unos minutos más.